¿Alguna vez te han dicho que para que logres aquellas cosas que quieres, lo más fácil y sencillo es plantearte metas que alcanzar? Si te dijera que no es la única manera y que hay algunas otras que inclusive pueden ser más efectivas, si quieres conocer más, quédate conmigo en este video. Hola y bienvenido a un video más. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo. Soy maestro en secundarias ya con más de 5 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre cómo es que podemos hacerle para llevar a cabo aquellas cosas que queremos lograr. Sabemos que algo muy común es el plantearnos metas y ver la manera de cómo cumplirlas. Sin embargo, no es la única opción, así que hoy te voy a platicar un poco sobre qué alternativas podemos tener para cumplir aquellas cosas que nos proponemos sin basarnos exclusivamente en alcanzar una meta. Pero antes de empezar con el video, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito educativo como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Bien, para entrar en tema, ¿a qué me refiero yo con esta parte de que no solamente hay que enfocarnos en las metas al momento en que queremos llevar a cabo algo en nuestra vida? Creo que lo más común y lo que nos dice la gente, ¿no? Normalmente es que si tú quieres lograr algo en esta vida, es que te debes de proponer algunas metas y que simplemente con que tú te visualices, ¿no? En esa parte a la que quieres llegar, es que te va a servir para lograr eso que tú esperas, ya sea una buena calificación, un aumento de sueldo, una mejor relación, una buena posición económica, alcanzar algún grado de estudios, ¿no? Etcétera. Comúnmente se nos dice que el tener una meta nos ayuda a posicionarnos en aquel lugar al que queremos llegar y que eso de alguna manera nos sirva como una motivación, ¿verdad? Pero resulta que esta visión tiene algunos problemas y podemos complementarlo con otras formas de ver cómo es que nosotros cumplimos aquellas cosas que nos planteamos. Te voy a poner algunos ejemplos para que entiendas a qué me refiero. Por ejemplo, en un torneo de algún deporte, de fútbol o de básquetbol, ¿tú crees que todos los equipos que están participando quieren ganar el campeonato? Pues lo más probable es que sí. La meta de todos va a ser llegar a ser campeones. El problema es que todos tienen esta meta. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar y qué es lo que va a permitir que unos logren ganar u otros logren perder? Básicamente va a ser la manera en que nosotros trabajamos para llegar a esa meta. Y eso tiene un nombre. A eso se le conoce como sistemas, que es esta serie de pasos y de procesos, ¿no? Que tú vas a diseñar para llegar a donde quieres estar. ¿Qué quiero decir con esto? Que las metas son buenas porque nos ayudan a ver en dónde queremos estar. Sin embargo, deben de ir acompañadas de un sistema, es decir, de qué es lo que vamos a hacer para lograr estar ahí donde queremos estar. Otro ejemplo, ¿no? También muy sencillo, si habláramos de la escuela de los estudiantes, ¿tú crees que no la mayoría al menos quiere una buena calificación? La respuesta es sí. La verdad es que si yo le pregunto a mis alumnos, la gran mayoría quiere una buena calificación y también quiere lograr un aprendizaje. Claro que va a haber quienes no, y esas personas tienen otras metas diferentes. Pero los alumnos que sí quieren lograr un aprendizaje y también tener una buena calificación por interés personal, familiar o una motivación, etcétera, al final sí quieren una buena calificación. ¿Qué es lo que los va a diferenciar? Muy sencillo. ¿Qué es lo que haga cada quien para lograr llegar a esa calificación? Habrá algunos que tengan un sistema que sea el hacer sus trabajos, participar en clase, no faltar nunca, pedir tareas que no entiendan, preguntar sus dudas, aprender de manera autodidacta en YouTube o en otros medios, y habrá otros que no. A lo mejor habrá otros que esperan una buena calificación, copiando las actividades, juntándose con el compañero inteligente, tal vez haciendo equipo con otras personas o en otros salones, o preguntándole al maestro todas las dudas que tengan, no lo sé.
¿Qué es lo que va a pasar? Que cada alumno va a diseñar un sistema para llegar a esa meta donde quiere llegar. Y es donde nos empezamos a diferenciar en qué es lo que queremos hacer o qué estamos dispuestos a hacer para estar en donde queremos estar. Y es por eso que las metas tienen alguna serie de deficiencias, ¿no? O problemas. No son perfectas, no nos podemos basar solamente en ellas para tener un orden, ¿no? En todo lo que queremos hacer. En realidad las metas, si bien son positivas, tampoco voy a decir que sean negativas y que no debemos de tenerlas. Sabemos que son parte esencial de cualquier proyecto que nos planteemos, pero sí creo que es necesario tener un enfoque más general de lo que suelen ser a partir de estos problemas. El primero de ellos te lo comenté hace un momento, y es que si tú te pones a ver alrededor, te vas a dar cuenta que muchas personas tienen la misma meta que tú. Entonces, ¿qué es lo que te va a diferenciar? El cómo logres conseguirla o cómo trabajes tú para conseguirla. Te pongo igual otro ejemplo muy sencillo. La meta de muchísimas personas pues es tener mucho dinero. Creo que las redes sociales nos han mostrado esta parte, ¿no? Donde tanto dinero tienes y es tanto lo que tú vales. Por lo tanto, se convierte en la meta de prácticamente todas las personas. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar? ¿Qué es lo que hacemos para lograr llegar a esa meta? Va a haber algunas personas que van a buscar trabajar, ¿no? Desde temprana edad. Va a haber algunas otras personas que se van a enfocar en sus estudios, pensando que con eso podrían tener un trabajo mejor pagado. Va a haber otras personas que se van a dedicar a actividades ilegales, pensando que ese es un camino ideal para ellos, o va a haber algunas personas que se van a dedicar a unirse o asociarse con otras personas que les puedan dar ese ingreso de dinero que ellos necesitan. Como puedes ver, lo que importa realmente es qué es lo que hacemos para intentar llegar a cumplir esa meta y que las personas que no la cumplen también tenían esa meta. Que quiero que esta parte quede bien clara, que la gente exitosa o la gente que fracasa generalmente tiene las mismas metas. Entonces hay que tener cuidado con ser demasiado inespecíficos, diría yo, al momento en que yo quiero lograr algo o quiero hacer algo de mi vida, ¿no? Si quiero ser un profesionista, bueno, qué va a pasar, ¿no? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Qué serie de pasos voy a llevar a cabo para que yo logre ser ese profesionista? O si me voy a enfocar nada más en, bueno, voy a estudiar la universidad y me voy a titular. Bueno, pero ¿qué más va a pasar, no? ¿Qué debes hacer en el Inter para que cuando vayas tú sobre la marcha, pues no empieces a llenarte de dudas de qué hago aquí? Yo elegí la carrera correcta, la elegí por presión, porque pensaba que me iba a dejar dinero, qué es lo que realmente debía haber hecho, ¿no? El segundo problema que tiene que solo nos enfoquemos en las metas es que muchas veces no visualizamos algo más después de ellas. También, como te platicaba, hay algunas personas que cuando llegamos a proponernos cierta meta, no sabemos qué vamos a hacer después. ¿Qué pensabas hacer, por ejemplo, al lograr bajar tantos kilos, no? ¿Qué pensabas hacer después de ser una persona que se propuso leer 15 libros al año? Hay algunas personas que una vez que se cumple esa meta no sabemos qué más vamos a hacer. También si tú pensabas ahorrar una cantidad de dinero, ¿para qué la ahorraste? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Y qué vas a hacer una vez que hayas logrado esa meta? Si tú no tienes planteado qué vas a hacer después, ya sea que te plantees algo más o más bien de manera interna te propongas una serie de escalones, diría yo, ¿no? O sea, primero voy a llegar a este nivel y luego al otro nivel y luego a este otro nivel y así sucesivamente y a lo mejor de manera interminable. Pero si tú únicamente dices, bueno, yo quiero llegar a este punto, es importante preguntarnos qué vamos a hacer después. Y esto tiene mucho que ver con el proyecto de vida de las personas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué voy a hacer después de la universidad? ¿Qué voy a hacer después de acabar la secundaria? ¿Qué voy a hacer si no consigo ese trabajo que quiero?
¿Qué voy a hacer si no logro comprar una casa también? Es importante que visualicemos las metas no como puntos finales de, bueno, ya llegué ahí y se acabó, sino que más bien esa meta debe de ser una parte de todo ese camino que yo me he planteado, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, me propuse acabar la universidad. Ok, y luego, ¿qué ibas a hacer? ¿Ibas a dedicarte a trabajar, a tener una familia, a seguir estudiando, a desarrollar tus hobbies o a tener un emprendimiento? Sí es importante que vayas estableciendo una serie de pasos o de alternativas, porque si no te va a pasar lo que a mucha gente que va viviendo casi casi por vivir, ¿no? Al día inclusive, que no sabes qué va a pasar mañana y no sabes tú tampoco qué vas a hacer. Es como ese meme, ¿no? Que dice que te gastas todo tu dinero porque capaz que mañana ya no amaneces. Y bueno, en cierto sentido está bien, ¿no? Supongo pensarlo así. Pero ¿qué pasa cuando si llegas al día de mañana y si estás vivo y estás endeudado? Todo porque gastaste todo el dinero que podías en una sola noche. Entonces no hay que ser tan vacíos, diría yo, ¿verdad? Hay que tratar de tener una planificación de qué más puedo hacer o qué es lo que yo realmente quiero hacer. Si al fin y al cabo no quiero hacer algo más, también es válido, pero que lo establezcamos. Un problema que en lo personal creo que es el que más me mueve es que a veces pensamos que el cumplir una meta nos va a garantizar una satisfacción o una felicidad y que no podemos sentirnos plenos, sentirnos felices o sentirnos realizados hasta que no la logremos. Creo que esta es una que le pasa a la gran mayoría de las personas y es que no nos damos chance de ser felices hasta que logremos eso. Antes de eso puede haber cosas muy complicadas y tenemos que sufrir y tenemos que batallar porque va a haber una recompensa una vez que lleguemos a ese punto, ¿no? Por ejemplo, mucha gente lo ve en cuanto hablamos de la cuestión económica. Hay personas que se ponen a trabajar y ahorran y buscan la manera de conseguir dinero hasta que llega a cierta cantidad. Y luego te das cuenta que ahorraste esa cantidad y realmente no te da alguna satisfacción. No te sientes bien, te puedes sentir pleno a lo mejor un momento, pero luego dices, ¿y ahora qué? Y ese es un problema de basar nuestra felicidad en el cumplimiento de algunas metas. O hay gente que dice, bueno, yo hasta que sea ese psicólogo, que sea ese ingeniero, voy a estar feliz, ¿no? Porque eso es lo que me va a dar la felicidad. Luego te gradúas y resulta que ni puedes ejercer porque te piden experiencia que no tienes y te frustras y entonces dices, bueno, pues ¿qué hice, no? Creo que perdí el tiempo. A mí me pasó en cierto momento también con la cuestión económica, ¿no? Yo trabajaba, tenía varios trabajos a la vez y ahorraba dinero y lo guardaba y a veces ni siquiera sabía para qué, porque no me hacía feliz, no me sentía satisfecho, no me sentía cómodo con esa parte. Y habrá gente que pueda decir, bueno, pero ¿cómo no? Si tenías dinero y que no sé qué. Sí, pero no tenías tiempo para gastarlo, no tenías ganas de gastarlo y no sentías satisfacción en gastarlo. Por lo tanto, pues era una meta que realmente estaba vacía. Me prometía a lo mejor una felicidad, pero una vez que llegas ahí te das cuenta que no hay nada. Conviene más ir desarrollando esa satisfacción en el día a día y poco a poco. O al menos a mí eso me funcionó. Tal vez pueda haber otras formas de verlo y que digan, no, yo mejor conforme me hago una meta y me da un poco de satisfacción y después me planteo otra y luego otra y luego otra. Creo que esa es una alternativa que también puede ser viable, el ir enfocándonos en una meta y luego en otra y luego en otra y luego en otra, ¿verdad? Pero también puede variar. Y esto último que te comento tiene que ver con el último problema que yo veo en las metas. Hay algunas personas que cuando llegan a cierta meta dejan de hacer eso que estuvieron haciendo para lograr esa meta. Por ejemplo, la gente que decide bajar de peso, ¿no? En el gimnasio y haciendo ejercicio y dieta que te hace sufrir y que no comes nada en todo el día. Pero ¿qué pasa luego?
que llegas a ese peso. ¿Qué dices? Bueno, me voy a mantener, voy a seguir haciendo esa dieta que no me gusta, que no me es cómoda, que no me hace feliz y que no me satisface. O al contrario, voy a tratar de estar en un punto equilibrado en el que puedo comer cosas que me gustan un poco más y tener un peso más o menos adecuado. Lo mismo pasa en el gimnasio, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando yo llegue a la masa muscular que yo quiero? Y a lo mejor ya no quiero ir al gimnasio porque me harté, ¿no? Y las rutinas que me ponía eran tan agotadoras que ni lo disfrutaba. Entonces tienes dos opciones, o sigues por donde mismo o cambias, pero creo que es mejor ir pensando eso antes de llegar a donde se cumple esa meta, ¿no? Pasa también con la gente que luego enfoca todos sus esfuerzos en una actividad, ¿no? Ok, yo voy a ahorrar tal cantidad de dinero, pero ¿y luego qué? Cuando llegues a ella, ¿qué va a pasar? ¿Tienes algún fin para ese dinero? ¿Lo ahorraste con alguna razón en particular? Y si fue así, ¿qué va a pasar después? ¿Ya no vas a ahorrar? ¿Vas a ahorrar para otra cosa? ¿O qué es lo que piensas hacer? ¿No? Por eso creo que el enfocarnos exclusivamente en las metas, si bien es bueno y también nos ayuda como a tener una visión de a dónde quiero llegar, creo que es muy importante que la acompañemos de un sistema, de qué voy a cambiar yo de manera interna para ir desarrollando esa persona que está en esa meta y que no sea yo haciendo cosas que no me gustan, tolerándolas solamente porque quiero llegar a tal punto. Y una vez que llegue a ese punto, no sé qué voy a hacer después, si me voy a proponer otra cosa o ya no voy a hacer nada. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es mejor ir trazando una meta sobre otra y así formar un camino? ¿O por el contrario, podría ser bueno también trabajar en los sistemas, es decir, en las formas en que hacemos las cosas del día a día para lograr cumplir con nuestros proyectos? Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo una alternativa a cómo cumplir las metas que nos proponemos en nuestra vida diaria. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si no lo has hecho y compártelo con aquella persona que pueda estar interesada en el tema. Tal vez esta explicación y estos ejemplos le ayuden a cambiar un poco de enfoque. Puedes encontrarme en otras redes sociales, me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y en TikTok, y en Instagram como profe-carrillo. Y sin nada más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.